Nosotros los bautistas somos amigos del estudio y la ilustración, nunca del analfabetismo y la ignorancia. Con estas palabras del reverendo Joel Rosales Cortés damos inicio a este programa Café con Dios. Hoy el programa es con un pastor que rectorea una institución que patentiza este pensamiento del pastor. Nos encontramos en esta institución que, dicho sea de paso, por primera vez salimos de nuestra sede habitual, el templo de la Segunda Iglesia Bautista El Salvador de Santiago de Cuba, de la cual formo parte. En esta institución en la cual nos encontramos, por varias décadas se han preparado muchos hermanas y hermanos en diferentes áreas del servicio al reino. Dígase en el área de servicio pastoral, en el área de servicio misionero, en el área de servicio de la oración, entre otras. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro programa al rector del Seminario Teológico Bautista de Cuba Oriental, al pastor Joel Gutiérrez Cabrera. Gracias, un placer, hermano mío. Gracias por invitarnos, gracias por estar aquí en esta institución nuestra que nos permite visibilizar también el quehacer de nuestra obra y por supuesto también promover entre aquellos que en el futuro entrarán y que pueden ver todo este trabajo, y un placer hacerlo también en un momento en que están los aspirantes de nuestro seminario aquí realizando sus pruebas de ingreso a la institución. Así que bienvenido, y es un gozo poder compartir este tiempo. Es un gozo para nosotros también, para todo el equipo de Café con Dios, estar aquí y decir quiero este reconocimiento, este agradecimiento, hacerlo público por las redes sociales. Tenemos nuestro canal en YouTube, Portal 2075, de la hospitalidad recibida aquí por el equipo de Café con Dios aquí en el seminario, y decirle de que muy buenos anfitriones son ustedes, pastor. Gracias. Como buenos cubanos que somos y como bautistas que somos, vamos a empezar tomando café. Y como orientales. Y como orientales, sí. ¿Qué le parece el café? Muy sabroso. Bueno. Muy rico. Buen cafecito a esta hora de la tarde después del almuerzo. Sabroso. Viene muy bien. Digo como oriental en el sentido, yo nací en Ciego de Ávila, en un central, Orlando González, Majagua, y el café no es tan abundante, ¿no? Pero después de años pastoreando en Maicí, Baracoa, ya la tacita de por la mañana y de esta hora ya es casi como la oración y la lectura de la Biblia. Es casi indispensable, ¿no? ¿Cómo no? Gracias, muy sabroso. Por nada, pastor. Gracias, agradecer al hermano de la cocina que gustosamente nos preparó el café. Pastor, estamos en una institución que fue fundada el 10 de octubre de 1949 en los locales, en las aulas de la primera iglesia bautista aquí de Santiago de Cuba. Son más de 7 décadas ya de servicio a la obra que tiene el seminario. ¿Me podría contar brevemente, hacer una reseña sobre estas 7 décadas de trabajo de esta institución? Creo que sería bueno, lo primero sería señalar que esta institución es el resultado de mucha oración. El seminario surge en los locales de la primera de Santiago, es decir, cuando surge durante 2 años no teníamos un lugar, allí estaban las aulas, los profesores, pero no teníamos un lugar que sirviera de sede a nuestra institución. Más atrás incluso nuestros estudiantes o aspirantes al pastorado se formaban, por ejemplo, en el seminario de los Pinos Nuevos, donde accedían a becas. Cuando se fundan los colegios internacionales del Cristo, allí hay también una cátedra, por llamarlo de alguna manera, una cátedra de teología, y de las primeras clases, primera y segunda clase, tenemos después profesores aquí, pastores de nuestra institución en el seminario, pero evidentemente queríamos un local que no solo fuera una cátedra o una parte de él dedicado a la institución teológica, sino un seminario de la obra como tal. Y después de mucha oración, Dios proveyó esta finca en el kilómetro 13,5 de la carretera al Cobre, y es que llegamos, se comienza todo este proceso. Hay muchas historias a lo largo de 70 años. Uno pudiera hablar de aquellos inicios donde muchos de los pastores teníamos profesores extranjeros que
que estaban aquí, misioneros que también nos ayudaban, muchos de los pastores nuestros, que incluso la mayoría de nuestras iglesias en zonas rurales, recordemos que la convención llegaba hasta la mitad del país. La mayoría de nuestras iglesias pertenecían a las zonas de campo de Maicí, Baracoa, Zaguamoa y el oriente cubano. E incluso llegamos a dar, porque algo que nos ha caracterizado siempre es el deseo de encarnarnos en el lugar donde Dios nos puso. Algunos de aquellos tiempos dábamos agricultura o agronomía, veterinaria, cualquier cosa que hiciera posible que el obrero egresado del seminario se encarnara con el campesino de nuestras iglesias, con el hermano. Hubo un tiempo en que llegaron las UNAP, la mayoría, el 95% de nuestros pastores y seminaristas fue reclutado y el seminario quedó prácticamente sin estudiantes. En ese momento se hizo un llamado para un curso especial, diríamos, de educación cristiana, donde muchachas vinieron a formarse. Y lo recalcamos porque sé que el tema de las UMAP se ha hablado otras ocasiones en el mismo programa, pero en el sentido de la educación teológica, cuando perdimos, entre comillas, nuestros estudiantes, siempre se buscó que las iglesias seguir formando a alguien que ayudara, en este caso por un curso de educación cristiana, que fueron muy útiles a lo largo de los años. Diría que en un inicio, cuando pensábamos en el seminario, pensábamos en el curso pastoral, es decir, un seminario que formaba pastores. Solamente, o mayoritariamente. No, mayoritariamente, sí, como no. Pero cuando hoy hablamos del seminario, el otro paso que recalcaría los últimos años, tiene que ver con la apertura de las carreras del seminario. Hoy cuando el programa pastoral sigue siendo nuestro programa insignia, porque responde a las necesidades de una convención y de formar sus pastores como un seminario denominacional. Pero también aquí tiene lugar la formación de maestros de niños o de líderes de niños, de misiones, de educación cristiana, adoración, música y adoración, consejería, liderazgo y otras para que nadie se ponga celoso. Otras áreas. Otras áreas de servicio. Que nadie se ponga celoso si lo dejamos fuera al nombrarlo, ¿no? Y entonces ya pensamos en un seminario que responde a las necesidades de una obra en sus diferentes áreas. Muchas gracias, pastor. Reverendo, quisiera preguntarle qué características, díganse espirituales, personales, académicas, debe reunir un siervo para ser profesor de aquí del seminario. Yo diría que un profesor... lo que esperamos de él es que tenga esas características con las que uno quiere que el estudiante salga. Es decir, que cumpla ese perfil de egresado que nosotros queremos fomentar y queremos entregar a la convención. Dicho de otra manera, diría que sea un modelo para el estudiante. No solo en el aula, tendríamos lo que llamaríamos el currículum visible, eso que le enseñamos como clase. Pero queremos que el profesor sea un ejemplo en eso que llamamos el currículum oculto. Cuando conversamos a la hora del almuerzo, cuando recogemos a alguien en el transporte, allí en la parada, cuando vamos en la guagua o cuando nos vemos en el campo misionero. Entonces estamos hablando de alguien que espiritualmente tiene algo que compartir, no solo enseñar, que puede modelarle al estudiante. En el área del conocimiento se espera que sea alguien que mínimamente esté, digamos, igual o un pasito adelante. Y en el área de los valores, que como pastor sea alguien que tenga, el estudiante le motive el compartir, por supuesto, con ese profesor y tenga algo que enseñarle no solo en contenido. O sea que para un profesor aquí en el seminario, independientemente o aparte de ser profesor, debería ser como un formador, como un educador de los seminaristas, de los estudiantes aquí del seminario. Pastor, actualmente se trabaja en la capacitación de los profesores aquí del seminario, o sea, elevar el nivel o aumentar el currículum de ese profesor, no sé,
en posgrado, diplomado, algún tipo de capacitación que dicho sea de paso, lo capacite para que pueda ejercer un magisterio con mayor eficacia? Hablaría de dos capacitaciones. Por ejemplo, tenemos posgrados, sean maestrías, doctorado y algunos cursos que también, por supuesto, especializaciones en idiomas bíblicos y otros que se ofrecen. Esa sería una formación, digamos, que se le ofrecen en el orden de prioridad. Cuando tenemos acceso a alguno de estos programas, nuestros profesores tienen una prioridad. Es decir, antes de decir hay una maestría en cualquier cosa, primero se le debe presentar al profesorado para ver si hay alguno que falta o que le interesa y pueda acceder a ella, por ejemplo, antes que otros pastores y demás. También tendríamos que hablar de la capacitación pedagógica que se le ofrece a nuestros profesores. Es decir, puede que se haya hecho antes, pero voy a enumerarlo desde el momento en que yo me recuerdo en la institución. Desde el antiguo rector, Pastor Eddie González del Río, se hizo un esfuerzo y costumbre, diría yo, que periódicamente hubieran capacitaciones para los profesores. En este momento, 2 veces al año, algo así, estamos adecuándonos a la pandemia, así que los ritmos pueden variar, pero casi siempre 2 veces al año, mínimo una vez al año, ocurre la reunión de la facultad. Y antes de cada reunión de la facultad del seminario, tenemos preparación metodológica y seguido la reunión de la facultad del seminario. Entonces, intentamos insertar en esa capacitación temas nuevos y novedosos para nuestro profesorado. Por ejemplo, en medio de la pandemia tuvimos que cambiar de la modalidad presencial, que siempre habíamos actuado así, a la modalidad virtual. Eso fue un reto para todo el mundo, para toda la ciudad, de la sociedad a la cual somos parte. Entonces, inmediatamente hubo que preparar a los profesores en cómo, con medio de la tecnología rudimentaria que teníamos por WhatsApp, Telegram, las limitaciones que todo el mundo conoce, todo el mundo sabemos, no hay que abundar en ellas, cómo usarla para beneficio del estudiantado, cómo evaluar de una manera diferente que no solo fuera el examen al que estamos acostumbrados y muchas otras. Entonces, eso fue parte de la preparación metodológica de aquel momento. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, seguimos cada día tratando de añadir valor para que nuestros profesores tengan mejores instrumentos de evaluación y puedan tener mejores resultados en la clase. Recordando que mayoritariamente nuestros profesores son pastores. Estoy hablando del curso pastoral, los otros puede que no sea así. Pueden ser profesores seculares en nuestros centros bíblicos, así que me disculpen si a veces me concentro un poco en el programa pastoral. Pero bueno, tenemos doctores de las universidades, máster en nuestros 24, a veces 27 centros bíblicos que allí dan sus clases. Pero en el programa pastoral, la mayoría son pastores. Entonces ese pastor, algunos tienen muy buen conocimiento, fueron profesores secularmente, profesionales, otros no. Entonces es un pastor al que tenemos que añadirle las herramientas necesarias para tener un mejor resultado en la clase. Pastor, el claustro de profesores con el cual cuenta el seminario, se eligen al azar. Sabemos de que estamos viviendo situaciones difíciles, ¿no?, en cuanto al tema de la inmigración, y hemos visto como varios pastores, como varios miembros de nuestra congregación se han emigrado por diferentes razones. Entonces, para elegir, como se dice, ese claustro de profesores, ¿los parámetros se eligen al azar o ya se tiene como una especie de cantera o una especie de reserva, por así decirlo? Bueno, con las situaciones que estamos viviendo, la verdad es que a veces estamos obligados a cierta premura, es decir, no vamos a decir que nunca ocurra, pero la verdad es que los bancos, digamos, de potencial para el profesorado,
pudiéramos llamar a uno el mismo curso pastoral. Es decir, voy a hablar ahora como profesor cuando doy mi clase y descubro algún alumno con talento, o digamos mi clase de griego, a veces lo involucro, hemos tenido hasta monitores que a veces me sustituyen hasta en la clase. En algún momento ayudan a repasar a los estudiantes que quizás no tienen los conocimientos que tienen. Sí, alumnos aventajados en esa asignatura. Entonces, el curso pastoral para el programa pastoral es nuestro banco, digamos, principal. Algunos los descubrimos durante la clase, otros durante años. Cuando vamos a nombrar a alguien siempre pensamos, vamos a mirar de entre los pastores que tenemos, evidentemente el conocimiento de la asignatura, el resultado en su campo misionero, en el sentido que queremos un pastor también que tenga un resultado como pastor. La última encuesta que recuerdo, que se aplicó hace tiempo, los pastores de las 25 iglesias más grandes promediaban entre ellos una asistencia de 350 miembros a la escuela dominical, eran profesores de nuestra institución. Evidente, algunos de ellos hoy están aquí, otros como bien sabemos han emigrado, otros jóvenes se han sumado, pero eso es una cantera. Y la otra cantera es los egresados de los programas de maestría y doctorado y las especializaciones. Por ejemplo, si voy a buscar un profesor para consejería, pienso en los egresados de una maestría en consejería, liderazgo o ministerio infantil, algo así. Digamos que ese es el banco. Pero conociendo a Cuba, tengo que decir claro que a veces, bueno, ese es el banco, pero en ocasiones te enteras, sobre todo si estamos hablando de la migración informal. Cuando había una migración formal, alguien se despedía, lo separaba el domingo, todo el mundo le decía adiós, pero hoy a veces nos enteramos cuando ya está afuera. Entonces, no sería justo decir que a veces no hay que correr, porque a veces una semana antes que a alguien le toque la clase es que ya no está como profesor. Entonces, el tener un banco no nos priva de carrera siempre, muchas veces sí. Ajá. Pastor, ¿cree usted que el fundamento bíblico en el cual se sostiene nuestra obra está siendo agredido ahora por las nuevas corrientes doctrinales? Yo te diría que sí, siempre hay un reto con tantas corrientes doctrinales que hay, sobre todo con el influjo también de las nuevas tecnologías y las redes sociales. El tiempo en que solo escuchábamos a nuestro pastor una vez a la semana en el domingo y que comparábamos eso con la Biblia, era el único conocimiento o mayoritariamente el conocimiento, o nuestro profesor del seminario ya digamos que terminó. Hoy escuchamos el domingo al pastor y el lunes vemos un video de YouTube de nuestro predicador favorito y el martes tenemos en Facebook una frase con una postal y vamos tomando de todo ello. A veces buena enseñanza, a veces no tan buena enseñanza y a veces mala enseñanza. Entonces, si no tenemos la capacidad de discriminar en una u otra, la verdad es que estamos en un problema. Entonces, yo te diría que como convención, como cualquier obra cubana, cualquier iglesia, cualquier cristiano, siempre hay un peligro que enfrentamos con las nuevas corrientes que llegan todos los días y que a veces son bien agresivas en el sentido que muchas veces no le predican al de afuera, pero tratan de evangelizarte al hermano de tu iglesia y llevarse al que está dentro. He visto de varios hermanos y es un fenómeno ya, como se dice, un fenómeno ya preocupante, que le pregunta el domingo de qué predicó tu pastor en la iglesia y no saben, y le pregunta por cualquier telepredicador de lo que están de moda ahora y te saben la última predicación de fulano, de mengano, y entonces pasa eso, que a veces tienen un bombardeo de información por diferentes partes, que llega el momento que tuercen y la doctrina, incluso hermano, de que con un elevado conocimiento de la escritura llega el momento como que se pierden el rumbo, porque es varias información. Es lo que usted dice, puede llegarte una buena información con una doctrina sana, puede llegarte una información pero hay informaciones, a veces hay cada doctrina y cada cosa que uno ve en las redes sociales que es sinceramente alarmante. Y entonces,
¿cómo pudiéramos, no sé, ustedes como líderes de la obra, como pastores, cómo pudieran atacar un poco eso de que hoy es más quizá lo que se escucha de afuera y de lo que se escucha de aquí adentro? Yo creo que necesitamos seguir trabajando en la formación de líderes, sea pastores, sea misioneros, sea líderes laicos que atiendan cada uno de nuestras iglesias. Porque el reto en este momento de la cantidad de información siempre va a estar, pero necesitamos que también esté bien formado ese hermano que recibe esa información. Es decir, el filtro por el que pasa toda la información somos nosotros mismos. Si ese hermano tiene la capacidad, como los cristianos de Berea, de escuchar lo que dice el predicador, sea radial, televisivo o su pastor, y filtrarlo por lo que dice la palabra de Dios, entonces va a estar bien. Pero si esa persona no ha sido instruido en la verdad, podemos estar en un problema. Entonces nuestro reto es la formación a todos los niveles para ayudar. Y por supuesto tenemos que alertar de que todo lo que se brinda en las redes sociales o los mismos pastores, porque uno mismo tiene que cuidarse, el punto es que alguien puede escucharme a mí hoy y yo tener una sana doctrina, pero no implica que a los 5 años yo lo siga teniendo. Entonces el problema es que algunos nos casamos con nuestros pastores, con nuestros predicadores, con nuestros expositores y no nos damos cuenta cuando se van desviando de la verdad, y nosotros, como aquel que dice, si un ciego guía a otro ciego, pues al final van al hoyo. Y esa capacidad de tener criterio propio y discernimiento, como diría la Escritura, es lo que tenemos que cultivar. ¿Cuál es la línea teológica del seminario? Bien, la línea teológica del seminario pudiéramos resumirla como que el seminario se engloba dentro de la teología evangélica conservadora. Sí, creemos que Dios se ha revelado al hombre a través de Jesucristo y que la verdad de Dios está reflejada en su palabra, en este caso en la Biblia. Esa vendría a ser la definición más escueta de lo que viene a ser la teología del seminario. Está reflejada en la declaración de fe de nuestra convención, de la cual el seminario se hace parte. Para ser sincero, no estamos viviendo un tiempo donde estemos tan pendientes de la verdad teológica como del quehacer misionero. Estoy hablando como bautistas en muchas formas. Entonces, al organizar iglesia, por ejemplo, es necesario tener una cantidad de miembros, es necesario tener ciertos requisitos, pero no siempre es necesario firmar que uno está de acuerdo con cierta declaración teológica. Si se hace, al menos yo no tengo mucha conciencia en eso. Y los bautistas en el mundo, que antes, digamos, teníamos una sola manera de pensamiento, y cuando uno veía una iglesia de la Convención Bautista de Curry Oriental, todos éramos igualitos. Yo no diría que eso es lo deseable, digo que como era. Ya ahora no es necesariamente, no es así. Esa es la verdad. Y al hablar de la línea teológica, la tenemos, pero yo no diría que todos sabemos incluso cuál es esa línea teológica. Y que cada vez que un hermano pasa sus clases de candidato o se hace miembro, le entregan una declaración de fe de la convención y está en conformidad con ella. Espero que la mayoría de los pastores lo hagamos, supongo que sí. Pero no es algo que digamos, uno pueda certificar de alguna manera o que lo vea continuamente. Y eso no puede, como se dice, traer problemas. El desconocimiento de la línea teológica, porque al haber desconocimiento, entonces como que después cada cual está como que a libre albedrío. Cada cual piensa, no sé, lo que entiende. Lo que entienda. Cada cual actúa según como entiende. Y entonces eso puede arrastrarte después con problemas graves, incluso a nivel convencional. Yo te diría, disculpa que te interrumpa, que un poco se asume tácitamente
que, digamos, porque cuando el aspirante sí llega y los que están aquí le esperan una prueba de teología en unas horas, entonces sí saben que se enfrentan a una prueba de doctrina antes de empezar, una prueba en la cual lo que se busca es que evidentemente ese aspirante sí esté en concordancia o esté enfocado en la línea teológica de la convención y del seminario. Pero eso es con el aspirante y el estudiante, como bien tú has dicho. Entonces, divulgar más, revisar nuestra constitución, la del seminario se hizo, darla a conocer, hacer énfasis también en la verdad doctrinal que defendemos, es sinceramente una necesidad. Sabemos de que los tiempos cambian, ¿no? Y la época cambia. Y hoy nos enfrentamos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, con problemas que son típicos de los momentos que estamos viviendo. Yo le quería preguntar, hoy en día, los pastores que salen de egresados aquí del seminario cuentan con todas las herramientas para enfrentarse a los diferentes tipos de problemas que pueden encontrarse en su congregación. Yo te diría que un egresado del seminario cuenta con las herramientas mínimas, las herramientas necesarias para enfrentarse a la tarea pastoral. No creo que ningún seminario del mundo pueda ofrecer todas las herramientas necesarias. Porque el ministerio pastoral, como uno diría de muchas otras profesiones, como el maestro, el médico, etcétera, para no excluir ninguna, es un ministerio de superación constante. Entonces, aquella persona no solo que entra, sino que se gradúa del seminario y se conforma como aquel que dice, yo tengo toda la preparación que necesito, está en el borde del fracaso. Es decir, en algún momento ese exceso de confianza y el creer que se la sabe toda, o al menos la mayoría, puede serle peligroso. Ahora, evidentemente se ha diseñado un currículum que responde a las necesidades de las iglesias, que se revisa cada 5 años, que incluye las áreas del conocimiento, que incluye el área de las habilidades ministeriales, es decir, el pastor recibe consejería, liderazgo, mayordomía y otras más, e incluye el área de los valores personales y la espiritualidad. Y diría que intentamos o sacamos al egresado para que responda, como dicen nuestros valores, a las necesidades de las iglesias y del contexto social, de ese mundo cambiante que vivimos. Entonces, es posible que una clase del seminario de hoy no se parezca a la de hace 10 años, porque hay otras cosas que hay que ingresar. Para poner un ejemplo, el código de familia del que hemos hablado y otros retos que se pudieran ver en el pasado o en el futuro. Pero cualquier persona egresada de nuestros programas siempre se le alienta a seguir creciendo a partir de ahí y superándose. Como bien usted mencionaba ahora mismo, el desconocimiento por parte de una gran cantidad de feligreses en nuestras iglesias en cuanto a nuestra línea teológica, en cuanto a cuestiones que son fundamentales y principios incluso bautistas. Hay muchos hermanos que desconocen los principios bautistas. Esta pregunta que le quiero hacer ahora, que le voy a realizar, nosotros en la iglesia se dice que la teología es cosa de académicos, que no tiene nada que ver con la cotidianidad. Y yo le pregunto, ¿cómo se pudiera desmontar ese mito? En primer lugar, diría que a veces nosotros somos responsables. Hablo en el sentido de un pastor, alguien que hace teología. Somos responsables de ese mito. Recuerdo mi primera clase de teología en el seminario, tenía una lectura que se llamaba Teología del Balcón y Teología del Camino. Es decir, si al interpretar la Biblia, si al ser pastores, por ejemplo, o líderes o maestros de escuela dominical, estamos en una torre de cristal desde la cual hablamos cosas que a nadie le interesa. Alguien ha dicho que los predicadores, para poner un ejemplo, tenemos la mala costumbre de rascar donde a nadie le pica. Entonces, cuando la persona común
nota que lo que se está hablando no tiene nada que ver conmigo, ni aplicación cotidiana para mi vida, no responde a mis problemas existenciales, espirituales o humanos, esa puede ser una conclusión. Es decir, la teología es para cierta clase de personas, para los académicos. Pero la verdad es que la teología hace todo el mundo. Si definimos teología como el estudio de Dios y de las cosas divinas y las relaciones de ese Dios con este universo creado, la verdad es que aún los que no quieren reconocer que son teólogos, lo somos, porque explicamos qué pasa. Hay una sequía y enseguida puede que alguien diga, sea así o no, hay sequía porque estamos siendo desobedientes a Dios, o a alguien le pasa algo porque desobedeció, o aquel prospera porque está bien espiritualmente. No estoy validando ninguna de esas tesis, estoy diciendo lo que la persona, y al hacerlo está haciendo teología, está interpretando y está aplicando. Lo que puede ser es una buena teología, y cuando me refiero a una buena teología, es una teología que sistematiza todas sus partes y evidentemente tiene una coherencia en lo que dice cuando te habla de Dios, cuando te habla del mundo, etc. El peligro que yo noto y escucho como pastor es que muchos de los que dicen la teología no es válida, y a veces lo aplican con la Biblia, como cuando citamos la letra mata, pero el espíritu vivifica, en ese sentido, y nos referimos a que estudiar te mata espiritualmente, o la visión, lo que uno quiera decir. Lo que pasa es que muchas de las personas que podemos pensar así, tomamos de este predicador y tomamos del otro, como decíamos, y tomamos otro pedazo de nuestra teología y otro poquito de Facebook, y no nos damos cuenta que quizás esto que creemos por aquí contradice a lo otro que creemos por allá, y lo que tenemos, como aquel que dice, es un ajiaco de creencia, que quizás a quien nos oye y diga, pero esto es una contradicción lógica y teológica, y a veces nos pasa frente a nuestras iglesias, porque todos creemos, yo incluido, o cualquiera, que nuestra posición es muy clara y inteligible hasta que un tercero nos hace una pregunta y nos desarma, como aquel que dice. Entonces, todos hacemos teología. Podemos tener una teología que sea coherente, o podemos tener una teología que sea tomar de aquí y de allá. Y todos aprendemos de otros. Pero como dije, es necesario filtrar todo eso y organizarlo y sistematizarlo de tal manera que cuando las personas nos escuchen haya una coherencia con lo que decimos. Entonces, para usted, todas las personas que abracen la fe cristiana, todos los cristianos, en cierta o en mayor o en menor medida, somos teólogos. Somos teólogos, porque interpretamos, aún el ateo, al decir Dios no existe, la Biblia no es revelación de Dios, en alguna manera está haciendo teología, porque está dando una información e interpretando a ese Dios que no existe para él, y eso se convierte en una verdad para esa persona. Entonces, en ese sentido está haciendo teología. Este universo es un universo que evolucionó, está interpretando ese universo, y evidentemente ni Dios existe, ni lo creó, ni hay un redentor, ni nada por el estilo. Entonces, todos somos teólogos de una manera u otra. Entonces, lo que hay en nuestras iglesias es un mito. Es un mito referente a eso. Fundamentado muchas veces en esta dicotomía de que la espiritualidad es contraria al estudio académico. Y también habría que decir que cuando hablamos de teología, o un programa de teología en el seminario, un graduado de teología, no solo se estudia teología. Mira, hablamos de conocimiento, hablamos de habilidades ministeriales, y hablamos del desarrollo del carácter de ese educando, y entonces tendríamos que decir que lo único que se da no es la parte bíblico-teológica. Hay herramientas que se desarrollan y se cultivan, y que no es solo, digamos, hacer un académico.
Recuerdo a alguien que hablando de un seminario en otro lugar dijo: nosotros mandamos personas al seminario para que se hagan pastores y nos devuelven un teólogo, un cabezón, ¿no? Sí, entonces eso no es lo que queremos, y algo así sí pude dar la idea de que es solo una teología, uno diría, tanto estéril, especulativa, no aterrizada o enraizada en lo que viven las iglesias, pero al menos no es lo que queremos y no es lo que incluso históricamente nuestro seminario, que quizás su fuerte no ha estado en lo bíblico teológico, sino en lo misionero y misionológico, el acompañar nuestras iglesias, sin negar lo otro. Pero aún en los aspirantes al seminario, en su entrevista, hay un peso muy grande de qué resultado tienes en tu campo misionero, para intentar compensar tanto la teología entendida como el estudio, en ese sentido, con las habilidades ministeriales, la vida espiritual y demás. Sabemos de que la mayoría de nuestra iglesia, la Convención Bautista, está compuesta hoy en día por más de 700 iglesias. Sabemos de que la mayoría de estas 700 iglesias cuentan con estudios, institutos bíblicos en la congregación, y hay otros, incluso talleres de capacitación de líderes y eso. Pero ¿cómo el seminario pudiera estar más presente en la vida de las iglesias de nuestra convención? La misma pandemia, yo diría, que nos ayudó a pensar diferente. Tuvimos que reinventarnos como seminario, como personas incluso, y nos hizo pensar cómo llegar a otro de una manera en que antes no podía hacerlo. Y la verdad es que todos sabemos, por el encarecimiento de la vida, el costo de un pasaje es enorme, por el encarecimiento de los alimentos, por las mismas ocupaciones de nuestros hermanos, que ya el tiempo en que alguien podía solo venir al seminario y olvidarse del resto del mundo, diría uno, de lunes a viernes, durante todas las semanas, un poco está en el pasado, aún para el cuerpo, para el programa pastoral. Entonces sí debemos trabajar en, por ejemplo, la virtualidad, la semi-virtualidad, el llegar a las personas. Entonces, como seminario te diría que el seminario es un centro de recursos. Es decir, tenemos una biblioteca que pocos la tienen. Esa biblioteca debe estar al alcance de muchas personas, no solo de los estudiantes del seminario. Tenemos el capital humano, tenemos los profesores, que no solo son necesarios para los estudiantes de nuestro programa pastoral, sino tenemos los estudiantes, que creo que ha pasado en otros momentos. Cuando yo era estudiante del seminario, los seminaristas teníamos que dar en un mes los cursos de los retiros espirituales de verano, era exigido. Entonces, ¿y hoy en día por qué no se hace eso, rector? Ya eso depende de lo que cada ministerio empezó a cubrir sus propias necesidades. Entonces se puede hacer, pero en caso de que el ministerio solicite, y a veces invita y lo hace, pero cada uno está ya lo que son los retiros espirituales de verano están bajo la responsabilidad de los ministerios, no solo de educación cristiana, según yo tengo entendido, no es mi área de influencia. Y entonces cada uno de ellos lo planifica. Pero lo pongo como ejemplo de que sí, el personal del seminario, los profesores y los estudiantes, ese personal debemos estar en función de nuestras iglesias y buscar formas distintas de hacerlo. En este momento estamos con un programa piloto en una iglesia con nuestro primer bachiller virtual, es decir, que no hay que venir aquí. Entonces ahí estamos, yo diría que emprendiendo como muchos un camino nuevo en medio de muchas limitaciones, de ancho de banda, de internet, de celulares que funcionan y 3 días después no funcionan. Del saldo para el paquete. Del saldo para el paquete. Pero aún así sabemos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y muchos hermanos ya es una realidad con la que conviven y podemos acceder a ella. Así como podemos acceder y trabajar
para que estudiantes de otros lugares del mundo también en un futuro puedan cursar estudios en nuestra institución, incluso de manera virtual. Sí. Pero no sé, quizás no parecería como una especie, en ocasiones, de divorcio entre el seminario y las congregaciones, con las iglesias. Sabemos de que el seminario, bueno, quizás no puede llegar a todas las iglesias de la convención por cuestiones que hemos hablado de lejanía. La convención tiene iglesia incluso en Occidente. Sí. Pero bueno, las iglesias que están aquí en la ciudad de Santiago de Cuba, hacer más presente, no sé, de que los profesores del seminario vayan, no sé, una vez a la iglesia, hablen a la congregación, pueden predicar, impartir cursos, talleres, de que se vea de que hay más imbricación entre el seminario, que es la institución que, vuelvo y repito, prepara a los pastores que futuramente nos ministrarán en nuestra congregación. Y entonces es como que sí, el seminario va por un lado, pero las iglesias van por otro lado. ¿Qué se pudiera hacer para poder, digamos, conectar un poco más a las iglesias con el seminario y al seminario con las iglesias? Sí, creo que tiene que haber mejor retroalimentación. Con los aspirantes al seminario también nos pasa. Hay pastores, hay iglesias que demoran sus aspirantes, por ejemplo, en enviarlo, y nos pasan los años por encima. La facultad del seminario es consciente que hay muchas cosas, desde trabajar con los aspirantes, en ocasiones, por ejemplo, hay debates que los pastores llevamos por dentro sobre temas de teología que pueden ser hasta controversiales, y a veces queremos tener ese debate en una reunión del cuerpo pastoral y no es el lugar. A veces queremos tener ese debate en una asamblea convencional y no es el lugar. El seminario es el lugar, por ejemplo, para hablar, para una buena discusión entre, en el mundo funciona así, entre un arminiano y un calvinista, entre la versión NBI y la Reina Valera, entre un defensor del código del sí por el código de la familia y un defensor por el no del código de la familia, con una mesa que sea realmente redonda. Es decir, en donde hayan opiniones que sean de verdad divergentes y donde hayan reglas, por supuesto, y lo hemos visto en otros seminarios en el mundo, donde cada uno puede expresarse libremente sin tener la intención de cambiar lo que piensa el otro.